Durante cualquier conflicto militar, la crueldad contra otros seres humanos es algo inevitable. Torturas, violaciones y ejecuciones sumarias son tan frecuentes como los combates, y las víctimas de estos crímenes son en la mayoría de los casos civiles inocentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, se vieron algunos de los actos más viles perpetrados por la humanidad. Pero hoy no hablaremos de aquellos cometidos por Alemania o Japón, sino por otros países, cuyas oscuras acciones son quizás no tan conocidas. Hablamos de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si bien quisieron esconderlo, los hombres de ambos ejércitos fueron culpables de innegables crímenes. Entre ellos se encuentra la violación de decenas de miles de mujeres como venganza contra las fuerzas del Eje, si bien éstas nunca habían empuñado un arma. Poco se habla hoy en día de estos actos, pero no deben pasar al olvido. Por eso, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre los más terribles abusos de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Also meine sehr konservative und vorsichtige Schätzung geht von 860. My estimate, and it's conservative, sums up to about 860,000 cases of rape. Bislang der Fall war, ich gehe von den Sin duda, los crímenes de la Unión Soviética son los más conocidos dentro de los cometidos por los países aliados. La sed de sangre de su líder, Joseph Stalin, era innegable y había comenzado mucho antes que la primera bala de la Segunda Guerra Mundial fuera disparada. Fue él quien en la década de 1930 ordenó las masivas purgas políticas dentro de su país que acabaron con todo aquel que podría representar una amenaza para su mandato. Esto incluyó miembros rivales dentro del Partido Comunista, oficiales del ejército, intelectuales, académicos, civiles comunes y corrientes, e incluso miembros de minorías étnicas, como ucranianos y kazajos. Nadie parecía estar a salvo. Muchas veces, las familias de los perseguidos también caían junto con ellos. El destino de los prisioneros era en la mayoría de los casos los gulags, como se denominaban a los centros de trabajo forzados desperdigados por toda la Unión Soviética. Estos eran lugares brutales, donde la comida escaseaba y las golpizas por parte de los guardias eran moneda de todos los días. Las condiciones de higiene eran terribles, lo que hacía muy fácil la propagación de epidemias. Y la exposición al clima, ya sea el frío invernal o el calor desértico, cobró miles de víctimas. La sociedad olvidaba a las personas que eran enviadas a los gulags, ya que sabían que la esperanza de volver a verlos en libertad era muy baja. Pero en ocasiones, la policía secreta de Stalin ni siquiera se tomaba la molestia de encerrar a aquellos capturados. Se cree que aproximadamente 2 millones de soviéticos fueron asesinados durante las purgas, la gran mayoría de ellos por medio de fusilamientos. A veces, si la persona era de relevancia política, primero se la sometía a un juicio público donde la sentencia ya estaba clara. Siempre terminaban en la condena a muerte del acusado. Varios aliados de Stalin terminaron siendo traicionados por este, como le ocurrió por ejemplo a 2 jefes de la policía secreta. Ni siquiera sus aliados estaban a salvo. Para 1938, la Gran Purga, como se conoció a estos oscuros años, comenzó a amainar. Por un lado, el líder soviético había conseguido eliminar a todos aquellos que veía como amenazas contra su mandato. Por otro, podía darse cuenta que un nuevo peligro se estaba gestando. Pero esta vez era externo a su nación. Ya para ese entonces, Adolf Hitler estaba cómodo en el poder de Alemania. Sus ejércitos habían sido reconstruidos y modernizados. Su economía era fuerte y una enorme porción de la población compartía su ideología intolerante. Todo estaba dado para el comienzo de su campaña de expansión territorial. Stalin estaba al tanto de que el Führer veía a la gente de su país como inferiores a la raza aria y que deseaba conquistar sus tierras. Buscó hacer causa común con otros enemigos de los alemanes, como el Reino Unido y Francia. Pero en ese momento los gobernantes de estos países preferían no provocar a Hitler.
Esto, además de sus propias ambiciones imperiales, lo llevaron a tomar una decisión drástica. Solo una semana antes del comienzo de uno de los conflictos militares más masivos de la historia, Alemania y la Unión Soviética firmaron el pacto Ribbentrop-Molotov. Este acuerdo garantizaba la paz entre las dos naciones, pero además fue una forma de repartir Europa del Este, pensando en las conquistas que estaban por venir. Ahora aliado con los nazis, nada parecía poder detener a Stalin. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión germana a Polonia. 2 semanas después, la Unión Soviética también atacó a su vecino. Arremetido en 2 frentes por fuerzas muy superiores, el ejército polaco no tardó en firmar la rendición. El país fue dividido en 2, con la mitad oriental quedando bajo control ruso. Al igual que hizo en su propio suelo, Stalin comenzó su campaña para pacificar el territorio y evitar sublevaciones armadas. Casi 200.000 soldados y policías fueron hechos prisioneros de guerra, pero también se capturó a civiles, mayormente artistas e intelectuales. Se llevó a la mayoría a los gulags soviéticos, aunque también se los instaló en campos de concentración establecidos en Polonia. Las condiciones en estos lugares eran tan terribles como la de los centros rusos, y muchos murieron debido al maltrato y a las pésimas condiciones. La policía secreta de Stalin interrogó duramente a los prisioneros de guerra, recurriendo frecuentemente a la tortura. El objetivo detrás de estos procedimientos era decidir si la persona en cuestión podía ser convencida de adoptar una postura a favor de la ocupación soviética. Para ello, debían denunciar a su gobierno y sus políticas, y aceptar sin condiciones el control comunista de su país. Muchos terminaron por ceder ante las presiones y hostigamientos de los agentes estalinistas, pero otros se mantuvieron firmes. Estos hombres fueron agregados a una lista negra. Su destino estaba asegurado. Stalin and 6 members of the governing Politburo in Moscow signed an order on the 5th of March 1940 to execute 25,700 Polish nationalists and counter-revolutionaries as the Polish prisoners were termed. Why? The reasoning was to wipe out the core people who created and maintained Polish culture, to eradicate the people who would resist Stalin the hardest. Aquellos seleccionados eran administradores gubernamentales, oficiales del ejército, periodistas, profesores, escritores, criminales comunes y simples trabajadores. Atados de manos, fueron obligados a arrodillarse sobre el suelo. Luego, sin un asomo de juicio, se les disparó en la nuca, uno por uno. Nada podían hacer para evitar su trágico final. Si intentaban escapar, los soldados soviéticos simplemente los baleaban y así se unían a sus camaradas ejecutados. Las matanzas continuaron por semanas, llenando las fosas comunes de tal manera que los cadáveres debieron ser apilados en 12 filas. La masacre de Katyn, como se conoció a este vil acto, permaneció en secreto por años. Fue solo luego de que Hitler rompiera su pacto de agresión con Stalin e invadiera el territorio soviético que este oscuro crimen de guerra salió a la luz. Este ataque a traición sucedió el 22 de junio de 1941, en lo que se conoció como Operación Barbarroja. Si bien el dictador sabía que su alianza con el Führer era algo temporal, la escala de los movimientos alemanes lo tomó por sorpresa. Sin tiempo de movilizar a sus tropas, se vio obligado a ceder miles de kilómetros ante la maquinaria de guerra nazi, sufriendo millones de bajas. En cada ciudad o pueblo que tomaban, los germanos realizaban terribles y crueles actos contra los civiles o los soldados capturados. Cientos de miles de personas fueron ejecutadas y pueblos enteros terminaron siendo borrados del mapa, destruidos por el fuego y los explosivos. Las crueles masacres contra su pueblo, sin embargo, motivaron a los hombres y mujeres del Ejército Rojo a luchar con fiereza contra los invasores. Para comienzos de 1943, luego de la larga y cruenta batalla de Stalingrado, los soviéticos lograron invertir el desarrollo de la guerra y pudieron tomar la delantera.
Ahora eran los alemanes quienes se veían obligados a ceder los territorios conquistados. Los soldados de Stalin no tardaron en comenzar a cobrar venganza contra los nazis y sus aliados por las brutalidades cometidas hacia su población. Los germanos sabían que caer prisionero de los soviéticos era casi una sentencia de muerte. De los aproximadamente 91.000 hombres capturados luego de la batalla en Stalingrado, por ejemplo, solo 5.000 volvieron a ver sus hogares. Muchos eran enviados a los gulags y otros tantos eran fusilados en el momento o colgados en horcas improvisadas. Pero las víctimas no eran solo alemanes. Se guardaba un odio especial para los colaboradores nazis, es decir, soviéticos que ofrecían su ayuda a sus captores a cambio de evitar los campos de concentración o la muerte. En muchos casos, eran miembros de minorías que habían sido perseguidos por el régimen de Stalin, como los ucranianos, aunque también había desertores del Ejército Rojo. Los soviéticos los consideraban traidores a la patria, y solo la muerte era un destino correcto para ellos. Decenas de miles de prisioneros de guerra murieron así, ejecutados o encerrados en los gulags. Pero este no fue el final de sus matanzas. En 1945, los rusos invadieron Alemania y comenzaron a cobrar su retribución con la población civil. Todo pueblo o ciudad por la que pasaban sufría los constantes saqueos, abusos, violaciones y asesinatos de los soviéticos sedientos de sangre. Para ellos, la línea que separaba al civil del militar era inexistente. Todos eran nazis y por lo tanto merecían un trato salvaje y cruel. Cuando en abril de ese año llegaron a Berlín, la situación del Führer era totalmente crítica. Sus mejores unidades ya habían caído y tan solo quedaban divisiones formadas por niños o ancianos, sin ninguna experiencia en combate. La munición y los explosivos escaseaban, y la mayoría de sus vehículos habían sido destruidos. Sabiendo que la derrota era la única posibilidad, Adolf Hitler se quitó la vida. Sin embargo, la muerte del líder alemán no calmó a los desaforados soviéticos. Ellos aún buscaban cobrarse venganza por las atrocidades cometidas en su patria. Durante semanas, Berlín sufrió la brutal furia del Ejército Rojo. Las pocas casas que sobrevivieron a los asaltos de artillería fueron saqueadas e incendiadas. Cualquier civil corría el riesgo de ser acusado de colaborador o de un nazi encubierto, y las ejecuciones sumarias sucedían a diario. Las mujeres germanas, por su parte, fueron víctimas constantes de violaciones por los soldados, cuyos superiores miraron para otro lado o incluso alentaron este comportamiento. Se cree que alrededor de 120.000 berlinesas sufrieron abusos sexuales durante la batalla y la posterior ocupación de la capital del Reich. Miles de ellas, por el trauma y la vergüenza que les causaron estas experiencias, terminarían recurriendo al suicidio. They came every night into our basement, to all the basements. They just took their boots and we were all bedded down. All the men in the front, the woman in the back. By then I was in my 9 months pregnancy, also close to having my child. And they kicked with the boot, Frau komm. That's the only German word maybe they knew, Frau komm. And then the person had to get up, the woman, and they didn't take her outside the basement. They put her against the wall, and they stood in line with their machine gun pointing at us and raped the woman. Si bien Berlín fue donde estos crímenes fueron más salvajes, experiencias similares ocurrieron en gran parte del territorio alemán invadido por los soviéticos. Si bien se dijo que muchos de los violadores fueron juzgados y condenados, hay pocas pruebas que sostengan esto. Es probable que la enorme mayoría nunca haya sufrido las consecuencias de sus actos. Luego de la guerra, las violaciones y otros abusos por parte del Ejército Rojo, que habían sido mantenidas en secreto, fueron llevadas a la luz. En gran medida, esto se dio debido al nuevo conflicto que comenzó apenas las fuerzas del eje firmaron la rendición entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El tío Sam ya no veía a los súbditos de Stalin como aliados y buscaron todas las formas posibles para manchar su reputación. No necesitaron hacer un gran esfuerzo porque, como ya vimos en el video,
Las manos del líder soviético no estaban para nada limpias. Pero las de los norteamericanos tampoco eran pulcras, si bien eso quisieron hacerle creer al mundo. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, cometieron crímenes tan cruentos como los de otras naciones participantes. Esto fue muy frecuente. Por ejemplo, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, luchando contra los japoneses. Los oficiales y soldados estadounidenses veían como poco más que animales a los nipones. A esto se le sumaba el salvajismo con el que los asiáticos batallaban, prefiriendo muchas veces morir o suicidarse antes que rendirse, que no hacía más que aumentar la animosidad de los norteamericanos. Los pocos prisioneros que caían en manos del tío Sam eran frecuentemente torturados o incluso ejecutados sin más razón que la venganza. También era muy común la mutilación de los caídos en combate, tomando trofeos de guerra como dedos, dientes, orejas, narices o calaveras. A veces también lo hacían con los que aún respiraban. Décadas después, cuando los cuerpos de los soldados japoneses caídos en las islas del Pacífico fueron repatriados, aproximadamente el 60% había sido decapitado. Claro que, como es común en las guerras, las atrocidades no afectaban solo a los combatientes. Durante la ocupación de islas pertenecientes a Japón, como Okinawa, los estadounidenses muchas veces sometieron a los locales a brutales torturas y abusos. Esto lo hacían como una forma de retribución contra los soldados nipones. Las casas fueron saqueadas, los hombres golpeados y las mujeres violadas. En una aldea okinawense, 3 norteamericanos hicieron visitas semanales buscando a las jóvenes más bellas. Cuando una era elegida, la llevaban a las colinas y abusaban de ella repetidas veces. Se cree que el número de víctimas, solo en esta isla, alcanzó los 10,000. Las mujeres, por vergüenza, muchas veces no denunciaban el crimen ante la policía militar. Cuando lo hacían, eran en general completamente ignoradas. Luego de la rendición de Japón, la situación no varió. Los estadounidenses se convirtieron en fuerzas de ocupación y siguieron abusando de la población civil. En solo 10 días, en la prefectura de Kanagawa, se reportaron 1,300 violaciones. Para evitar que esto continúe, el nuevo gobierno nipón estableció numerosos burdeles, donde los soldados podían tener relaciones sexuales de forma legal. Estos lugares, sin embargo, guardaban un oscuro secreto. Muchas de las mujeres eran menores de edad, y gran parte de ellas había sido obligada a trabajar allí por la policía. Fue así que, bajo una fachada de legalidad, las violaciones continuaron. En Europa, la historia no fue muy diferente. Así como sucedió con los japoneses, muchos alemanes hechos prisioneros fueron asesinados por los norteamericanos. Otras veces, los soldados tenían órdenes directas de sus superiores de no capturar al enemigo. No importaba si el germano se estaba rindiendo, debía ser fusilado en el acto. Se cree que generales muy conocidos, como por ejemplo George S. Patton, fueron algunos de los que dieron estas directivas. D-Day begins in the early hours of June 6, 1944, and almost at once war crimes are being committed. On that first day at Omaha Beach, there were reports of some 130 German POWs overall. Yet just about 60 of that number were delivered to the collection points. The greater part by then had been shot somewhere along the way. Estos actos también fueron cometidos como represalias por las brutalidades inhumanas descubiertas en los campos de concentración nazis. Cuando en abril de 1945 los norteamericanos liberaron Dachau, se toparon con una morbosa escena. 40 vagones de ferrocarril llenos de aproximadamente 2,000 cadáveres pudriéndose al aire libre, todos asesinados por los alemanes. Muchos de los soldados aliados eran judíos, por lo que sentían en carne propia los crímenes contra su pueblo. No se sabe bien cómo ocurrió o cuál fue el causante, pero luego de que todos los guardias y el personal de Dachau, el cual se rindió pacíficamente, fuera reunido, las balas comenzaron a volar. Aproximadamente 50 germanos fueron fusilados por los norteamericanos.
Si bien luego del hecho los superiores reconocieron la ilegalidad del acto, nadie fue juzgado. Aún hasta el día de hoy, la liberación de este campo sigue siendo motivo de controversia. Algunos creen que si bien constituye un crimen de guerra, el accionar de los estadounidenses estuvo justificado debido a la inhumanidad de los guardias alemanes contra los prisioneros de estos centros. Para otros, nada puede excusar la matanza de un enemigo ya rendido. Por supuesto que en Europa, las violaciones por parte de esta fuerza también fueron muy comunes. Durante las campañas en Alemania, no era infrecuente que los aliados ingresen a una casa, capturen a una mujer y abusen sexualmente de ella. Las razones fueron las mismas que las utilizadas por los soviéticos: sed de venganza. El número de víctimas se estima en aproximadamente 11.000. Esto sucedió también en territorio francés, con aquellas personas acusadas de colaborar con los nazis. Los casos llegaron a ser miles, aunque fueron menos tolerados que aquellos contra las germanas. Varios perpetradores fueron condenados y enviados a prisión por estos actos. Sin embargo, muchos oficiales ignoraban a conciencia los crímenes de sus subordinados. Siendo que la fraternización con las mujeres de los territorios invadidos estaba prohibida, un comandante llegó a decir que la copulación sin conversación no es fraternización. Esto les daba el permiso tácito a sus soldados para que abusaran a su placer, y así lo hicieron. A woman who told of a rape by a Red Army soldier could expect some degree of acceptance or empathy. Whereas a woman who said she'd been raped by a GI was fairly often labeled as one of those who would throw themselves willingly at the Western occupiers. Die angeblich freiwillig sich den westlichen Besatzern an den Hals geworfen haben. Como acabas de ver, los dos países que terminaron siendo las potencias más poderosas luego de finalizada la guerra, cometieron atroces crímenes contra las poblaciones civiles. Los abusos de la Unión Soviética son más conocidos, pero no por eso más terribles que los de Estados Unidos. Todos tienen las manos manchadas de sangre inocente, y la mayoría de los victimarios fueron capaces de vivir hasta el fin de sus días en paz y tranquilidad. Es por eso que estos actos no deben pasar al olvido y tienen que ser condenados. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué opinas tú sobre las ejecuciones de los guardias de Dachau? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.